Bueno, nos encontramos aquí para hacer una nota para la gente de nuestro pueblo con nuestro programa de televisión, y aquí en este lugar hubo un encuentro importantísimo para tener conocimiento de muchas cosas que pueden suceder en un hogar, en cualquier lugar, pero más que nada en un hogar. Y acá tenemos a la doctora enfermera, en este caso Silvana Ioco, que nos va a dar un conocimiento de todo lo que estuvo hablando recién acá. Tuvimos presente una charla muy linda, prolongada, pero agradable y útil. ¿Cómo te va, Silvana? Un gusto, gracias. Bien, muy contenta. Realmente muchas gracias, Valdicera, por este espacio. Como dijiste vos, es importante tener estas charlas, concurrir a estas charlas, porque la mayoría de los accidentes son domésticos y la posibilidad de saber los primeros auxilios son fundamentales para evitar un riesgo de vida y saber diferenciarlos también. Silvana, yo tendría que decirte algo para mi gusto. Hemos tenido concurrencia de público aquí, pero para temas como este que vos trataste, creería que habría que tener más gente, porque esto hay que tenerlo presente en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Bueno, decí por lo menos lo más grueso o lo que realmente, no todos los temas que tocaste porque fueron muchos, sí, pero lo más importante. Y también tengo que preguntarte algo que yo lo tuve conocimiento hoy porque me lo dijiste vos. Vení dictando una clase hace ya 9 días. Sí, exacto. Esta era la décima, la décima va a ser el jueves próximo, de capacidad de adultos mayores, que se rige en el Zoom de los bomberos. Justamente hoy tuvimos la posibilidad, y estoy totalmente agradecida con los bomberos, un tema muy importante de lo que vos estás diciendo, el tema de reanimación cardiopulmonar, la maniobra de Heimlich, en el caso de asfixia por por obstrucción en la vía aérea. ¿Qué hacer? Es tan importante saberlo. Los chicos, los bomberos, trajeron el muñeco para simular una reanimación cardiopulmonar, la cantidad de compresiones, qué hacer cuando es un chiquito que sufre una parada cardíaca. Algo muy importante que ya te digo, no se extiende los límites y lo hace cualquier persona de cualquier edad. Como vos viniste, lo entendiste, fue fácil, fue práctica, no depende mucho de la edad. Un chiquito puede venir, un adolescente también, y participar. Porque reanimación cardiopulmonar, maniobra de Heimlich, lo puede hacer un chiquito tranquilamente con su hermanito, algo tan importante. Bueno, y el curso de capacitación de adultos mayores, arranqué, son 10 clases en total. Tenemos convocatoria de chicas que no solamente se dedican en los geriátricos, como está en este caso acá en Valdicera, sino también son domiciliarias. Y hay chicas que no tienen trabajo. Esto es una manera de subventar un trabajo, de darle esa posibilidad al que no lo tiene, porque este curso tiene una certificación. Así que te da un eslabón, una adquisición más para el currículum, para conseguir laburo. Está certificado. Le vamos a decir a los que nos están mirando que anterior a la charla que tuvo Silvana, también hubo una exposición del Cuerpo de Bomberos respecto a emergencias que ocurren y cómo tratar de solucionar ese tema. Pero no vamos a mezclar lo de Silvana con la de los bomberos. Los bomberos vendrán en el programa posterior a esto, porque todos esos consejos son muy útiles. Y en este caso, Silvana lo detalla con mucha precisión, porque ella es médica y enfermera a la vez,
y entonces todos esos conocimientos que dieron los bomberos lo tiene bien presente ella. Así que, Silvana, te falta una sola clase aquí y después seguramente te trasladarás a otro lugar. Sí. ¿Cuál es la próxima? ¿Y desde cuándo comenzaste a hacer esta visita así en diferentes localidades? Comencé ahora, porque en realidad lo di en Isla Verde, en el lugar a donde radico. Me lo propuso la intendenta y me pareció fantástico. Lo hice, me gustó. La verdad que me gustó el después, porque aún más me gustó el después, porque las chicas me la cruzaban y me decían, conseguí laburo. O sea, el resultado. El resultado me entusiasmó más. Bien. Y cuando tuve la posibilidad, las chicas de Valdicera me llamaron de acá de la cultura. No me podía negar, le dije que sí, aparte el espacio, lo dan, eso es fundamental. Y bueno, y la posibilidad de la inscripción sin que sea tan cupo reducido. Así que bueno, en el caso del que aquel que se quedó sin el curso de capacitación, preguntar en la MUNI cuándo se vuelve a hacer este curso y además el de los bomberos también, que es súper importante. ¿Te puedo dar un consejo? Sí. ¿Por qué no haces algo escrito y que sea distribuido o que alguien lo tenga sobre la mesa de un negocio para que lo pueda llevar a su casa y donde esté a todos los consejos que vos diste hoy aquí? Sí, porque sí. Vos viste que para que esto llegue fácil hay que tener una concurrencia masiva, sí. Y hoy no fue así. Bueno, justamente en la charla recalcábamos mucho eso y también en finalizar la charla, es que esto no quede acá. Que cuando lleguen a sus casas, hablen con sus amigos, familiares, lo que aprendieron, porque esto es un boca a boca, que no se quede acá en los participantes que vinieron. Y además de todo eso, bueno, que vuelva a hacerse y que el público, que el municipio, la comunidad se enganche, venga. La verdad que es algo muy importante para salvar vidas. Ya lo creo, ¿sabe por qué? Porque en cualquier hogar siempre, tarde o temprano, o llega o hubo algún problema así y uno no sabe dónde acudir, sí, para hacer lo más rápido posible en tener la solución. Pero no estaría mal que se haga una cartilla, sí, 2 o 3 hojas brochadas con un broche común y que la gente se lo pueda llevar a su casa con todos esos consejos maravillosos que diste vos y que son re útiles. Sí, es verdad, te voy a tomar el consejo porque es muy importante, es verdad. Sí. Salen de acá y a veces hablo muy fuerte, muy rápido y no llegan a escribir, pero sí, es verdad, te voy a tomar el consejo. Creo que sí, que así se llega más fácil a gran cantidad de gente que realmente, porque parece que, ¿viste lo que le pasa? Nos pasa a todo. Parece que no nos va a pasar nunca estas cosas. Sí, pero desgraciadamente sí pero sucede. Pueden llegar. Sí, sí, totalmente. Bueno, Silvana, te agradezco mucho esta nota. Gracias a Valdicera también. Y claro, nos va a ver la semana que viene, lo vamos a tener repetida 3 veces en la semana, porque este es un programa semanal y se brinda en diferentes horarios para que las personas no lo pueden ver un día o con tal hora lo puede ver al otro. Así que te agradezco mucho la visita que ha hecho a este pueblo, sí, y seguís trabajando por esto porque esto es de mucha utilidad. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y suerte en el proyecto, en el programa y gracias por recibirme. Muchas gracias. A vos, Ivana. Bueno, seguimos con nuestra programación.
con nuestro programa aquí, que le dimos el nombre de Variedades y Valores de un Pueblo. Volvemos a tener aquí a Alberto Pichoff de la localidad de Isla Verde, que realmente en su momento, hace tiempo atrás, fue intendente, ahora es intendente de Isla Verde, y nos viene a contar muchas cosas de ese lugar. Ahora vamos a ir por recordar o conversar sobre las colonias de Isla Verde, la historia. A ver, Alberto, ¿de dónde querés comenzar? Habíamos hablado en su momento de la estancia Isla Verde. Bien. Nos quedaría para otro momento hablar de la parte norte de la colonia Artagabeque, que es la que había definido yo, que está comprendida entre la ruta 11, E58, el camino que sale de la curva Valdicera y llega al Campo Fresco, y el camino del cementerio de Isla Verde. Vos me pediste que eso lo dejemos para otro día. Entonces podemos hablar un poco del pueblo, de por supuesto, cómo se origina el pueblo. Exacto. Siempre tenemos que ubicarnos que los pueblos tienen en la Argentina más o menos 3 orígenes. Están las localidades, para no decir pueblos, que fundaron aquellos adelantados, aquellos que venían de España con un mandato. Bueno, hay que fundar una localidad en tal lugar por una cuestión estratégica, por una cuestión comercial. Había que fundar Córdoba, había que fundar Buenos Aires. Bueno, lo hacía un expedicionario, un adelantado, como le habían dado el título. También se fundaron pueblos. Luego nosotros fuimos parte del Virreinato del Perú hasta 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, y entonces se separa el Perú y queda el Río de la Plata, que era Argentina, Uruguay, Paraguay, una parte del sur de Brasil y Bolivia. Ese virreinato, bueno, tenía un virrey. Los virreyes también hicieron, digamos, por distintas razones de seguridad, a veces para crear una línea fronteriza, etcétera, crearon o fundaron localidades, ¿sí? Villas. En aquella época se les llamaba villas. Esa es la primera etapa, digamos que después viene una segunda etapa donde por ahí alguna autoridad argentina mandó a fundar una villa. No son gran cantidad de casos, pero se da. Pero bueno, tanto de España venía el mandato de la corona de España de fundar así, o lo daba, a la orden la daba el virrey del Perú, o el virrey del Río de la Plata, o después autoridades argentinas. Por ejemplo, el virrey Sobremonte fundó localidades que hoy tienen que ver con la provincia de Córdoba, como San Pacho. La Carlota vino fundada. La Carlota ya existía desde 1740 aproximadamente, porque se había establecido un fuerte, que se llamaba Fuerte de la Punta del Sauce. Pero no la Punta del Sauce Verde, Fuerte de la Punta del Sauce. Porque justo el río hace un recodo, ahí es el río Cuarto, y ahí fundaron un fuerte. Y se empezó a juntar gente alrededor, porque los fortineros también tenían esposa, o necesitaban un boliche para aprovisionarse y tomarse una ginebra o un vino. Pero recién en 1793, creo que fue, el rey de España le da la categoría de villa a la Carlota. Entonces ahí pasa a ser Villa Real de la Carlota, porque la fundó el rey por una cédula real, o sea, por un documento real firmado por el rey en Aranjuez, España. Fue el rey Carlos, por eso se llama Carlota. Claro. Carlos en latín es Carolus. Los reyes decían su nombre o se los expresaba documentalmente en latín, por lo menos los reyes del occidente de Europa, ¿no? Y bueno, ese es el nacimiento, por ejemplo, de un pueblo. Nosotros acá tenemos como pueblos viejos, Cruz Alta, Saladillo, y yo lo mencioné antes en el programa anterior, Fraile Muerto, que es Belville hoy. Esos son los pueblos más viejos que tenemos acá en la zona. O sea que en el departamento tenemos estos dos, Cruz Alta y Saladillo. Después, ¿qué etapa viene? Después de esa etapa de fundación de los españoles o de los virreyes, o tal vez de alguna autoridad argentina que no es mayoritario. Perdón, sí. Alberto, te voy a hacer una pregunta, a ver si la conocés. ¿Por qué, por ejemplo, uno de los primeros asentamientos o villa, o no sé cómo llamarle, fue uno de los primeros Saladillo? ¿Por qué se quedó tanto en el tiempo Saladillo? Yo no lo sé.
Mira, ahí sí que no conozco la historia. No te lo Porque puedo decir. Belville sí que Saladillo siempre fue atrasado. Pero, ¿sabes qué pasa? Saladillo en algún momento tuvo una guarnición militar, una pequeña, fue un fortín por algún tiempo. Y por ahí no se estableció gente con la inmigración. El censo, por ejemplo, yo en el Archivo de la Nación, el Archivo General de la Nación, fui a ver qué había en el departamento Marco Juárez en el primer censo nacional que lo hizo hacer Sarmiento en 1869. Y claro, me encuentro que lógicamente ni Valdicera, ni Rivilla, ni Corral de Bustos no existía nada. Claro. Estaba, lo más próximo a nosotros era Saladillo. Y era un pueblo con muchas, lógicamente no había inmigración, todos los apellidos son españoles, o dicho de otra manera, criollos, que era seguramente gente que había pertenecido al Fortín, alguno que a lo mejor trabajaba en alguna estancia que por ahí había. Y yo creo que no se aceptó inmigración, pero no sé por qué. Y al no aceptarse inmigración, por ahí no se formó ese núcleo donde había un herrero, un carpintero, y quedó el pueblito reducido a esa mínima expresión. Pero yo no te lo puedo decir el por qué, porque no importa. ¿Sabés quién es más especialista en ese tema? El arquitecto Folia de Montebuez, que ha escrito y que ha estudiado bastante el Saladillo. Yo no sé si tiene la respuesta a esta pregunta, yo no la tengo. Bueno, pero no importa, no la tengo. Vamos para ahí. Sí que en 1869 yo tengo bien identificado unas cuantas familias, todas de apellidos criollos. Incluso te digo, yo creo, y coincido a veces en esto creo que lo sostiene así Yeya Bandiera, Rosemary Bandiera de Miriani, la historiadora de Camilo, que dice que el Saladillo fue como un semillero de gente que después se fue a otros pueblos, los criollos. En Isla Verde hay 5 o 6 familias, o más tal vez, pero yo 5 o 6 familias criollas que eran del Saladillo, que después con el tiempo se trasladaron a Isla Verde. De hecho, que yo te nombré la colonia Ortagaita, el lote 1, 2, 3. El lote 3, que es mío, perteneció, el único criollo que tuvo un lote de campo en la colonia Ortagaita, se llamaba Calisto Barrera, y estaba casado con Victoria Barroso, y ellos habían estado en el Saladillo, y de hecho que una de las hijas de ellos se casa con un Villarreal del Saladillo, que son los antepasados de todavía la familia Villarreal del pueblo de Isla Verde. Claro. O sea que fue como que, digamos, muchas familias criollas de ahí se dispersaron. Yo coincido con Yeya en que ella dice que por varios pueblos, en Isla Verde seguro hay varias personas que tuvieron sus antepasados radicados en el Saladillo. Ahora, volviendo al tema anterior de cómo se originan los pueblos, después de esa etapa de la fundación de España, de los virreyes, que en definitiva dependían de España, viene la etapa 1870 de la colonización agrícola, cuando los campos en esta zona, nuestra zona, Córdoba, esta zona sureste, los campos se venden y luego empiezan a colonizarse, se fundan las colonias agrícolas. Y la ley de colonias de la provincia de Córdoba, una ley de 1880 y pico, preveía que en cada colonia podía hacerse una villa, podía fundarse una villa, y en los planos tenía que constar la villa. Muchas veces no llegó a concretarse, pero en los planos está. Que después con el tiempo terminó siendo una localidad. Exactamente, la villa era el pueblo, pero en aquella época le llamaban villa. Es más, se decía, la ley decía que había que dejar en la villa, que uno trazaba la villa de X cantidad de hectáreas, la manzanaba y tenía que donar el fundador terrenos para iglesia, lazareto, que era un hospital de infecciosos, digamos, cementerio, edificios administrativos, plaza. Eso estaba previsto en la ley. Estaba bien pensado todo eso. Sí, estaba bien pensado. Ordenaba bien todo eso. Estaba bien ordenado. Y luego viene la última etapa. Los pueblos más nuevos, ¿cuáles son? Los del ferrocarril. Por eso Valdicera es más vieja que Isla Verde como localidad. Porque primero se fundan las colonias. El único ferrocarril que había cuando se van fundando estas colonias era el de Rosario a Córdoba. ¿Sí? El que pasa por Villa María, por Belville, por Marco Juárez. El ferrocarril que va, hoy es ruta 6, el del ferrocarril de Cruz Alta a Río Tercero, se hace recién a partir de 1910. Había llegado en 1888 el ferrocarril a Cruz Alta, de Casilda, que lo había creado justamente quien yo nombré antes,
Carlos Casado del Alizal, por su nombre completo. Esa línea que llegó a Casilda en 1883 más o menos, después en 1888 se bifurca y hacen un ramal a Menicué, o San Urbano, y uno a Cruz Alta. Pero la estación se llamó Juárez Selman, por la colonia Juárez Selman, después pasó a ser Cruz Alta. Y ahí quedó el ferrocarril en 1888. En 1910 se empieza a prolongar la línea de nuevo. Y la línea de Isla Verde se hizo a partir de 1901 y termina en Río Cuarto en 1904. Y la de la Ruta 8, o sea que es una línea que va de la provincia de Santa Fe, Carmen, de toda esa zona a la Carlota y después se extendió a Río Cuarto, se hizo en 1891 y se extendió varios años más tarde, llegó a la Carlota. Quiere decir que todos esos ferrocarriles se hicieron cuando ya las colonias estaban fundadas. Entonces los pueblos de colonia son generalmente, salvo los de la línea Rosario-Córdoba, Ruta 9 digamos hoy, los pueblos comprendidos de ahí para el sur, que no están en la línea férrea, son los pueblos de las colonias y son más viejos que los demás pueblos, o sea, Camilo, Valdicera, son más viejos que Corral de Busto, Isla Verde. ¿Por qué? Y estos, Corral de Busto y Isla Verde todavía son más viejos que Pose, Montevideo, salvo Saladillo, que tiene un apeadero, porque se fundaron con la creación de la línea férrea, o sea, se hizo la línea y se preveía una estación, más o menos cada 20 kilómetros, groseramente hablando, porque por ahí había una laguna y había que hacerla o 2 kilómetros antes o 2 después, pasaba a ser 18 o 22, o por ahí alguien decía, vengan, háganlo acá que yo les dono el terreno para que hagan la estación. ¿Por qué? Porque es una estación importante, les convenía tener una estación, porque era el punto de embarque del ganado y de los cereales. Lo que pasa es que a través del ferrocarril ahí comenzaron a crecer esas localidades recién fundadas. Que se hicieron con el ferrocarril. Nace con el ferrocarril. Claro. Y la Verde no tiene fundador, no tiene una persona que la fundó. Vino el ferrocarril, hizo la estación y la misma empresa, o a través de una tercera persona que era Enrique Woodgate, vinculado a la empresa, le compraron a la estancia Isla Verde los 21 kilómetros de largo por 35 de ancho, porque la estancia Isla Verde empezaba del cruce a Progreso un poquito más acá, porque de ahí para allá es Colonia María Godeke. La colonia Isla Verde, la estancia Isla Verde empezaba de ahí para acá y terminaba en lo que nosotros decimos en Isla Verde, bajo de Mena, o sea, unos 5 kilómetros antes de Montemaí. Eran 21 kilómetros de frente, porque eran 4 leguas, groseramente 21 kilómetros, por 35 metros de ancho. Eso se lo compraron a los dueños de la estancia Isla Verde. O sea que la línea férrea nuestra está trazada sobre la estancia Isla Verde. Al lado venía un camino público que separaba la colonia Isla Verde de la Artagaveitia o las que fueran. Pero además le compraron a la estancia Isla Verde 40 hectáreas al sur de Isla Verde. Yo lo dibujo, pero la gente no me está viendo, al sur, para trazar el pueblo. Y a Eduardo Sur le compraron, como yo lo había comentado, al norte, el lote número 62 de la colonia Artagaveitia, le compraron una fracción de ese lote para trazar la parte norte del pueblo. Eso lo compró Enrique H. Woodgate, que era una persona vinculada al ferrocarril. En esos años crean una compañía que se llamaba Compañía Pobladora Argentina, que se ocupaba de fundar pueblos. O sea, el ferrocarril no solo construía el ferrocarril y lo explotaba, sino que donde podía también tenía un negocio inmobiliario con la compra de campo, digamos de un sector de campo y la fundación de pueblos. No es el caso de Chañar, que estaba fundado. Por eso la línea pasó y la estación le quedó fuera del ejido urbano, porque el ferrocarril, por eso Valdicera no tiene, pensemos por qué Valdicera o Colonia Italiana o Progreso no tienen ferrocarril. Bueno, imaginémonos una línea que partiendo de Firmat fuera a Colonia Hansen, a Colonia, no es Bismarck, porque Bismarck está más allá, no sé, a la Italiana, a Progreso, a Valdicera, y sería un zigzag el ferrocarril. Sería largo el recorrido, sería costosísimo por la cantidad de curvas y la cantidad de terreno, y digo simbólicamente, en vez de hacer 200 kilómetros de Firmat a Río Cuarto, a lo mejor serían 400. Entonces sería caro, sería ineficiente. Entonces el ferrocarril era más o menos una línea. No era una línea, pero era aproximadamente entre el punto de partida y el punto de llegada. Y en el medio, por ahí se topaba con una localidad como Chañar Ladeado.
Pero claro, no se arrimaron, más o menos siguieron la línea y la estación les quedó a unas cuadras. Después el pueblo se fue arrimando. Y La Verde es un producto del ferrocarril, Montemaíz también, y las demás estaciones también. O sea que es más, todos esos pueblos, o gran parte de todos estos pueblos, el que compró y vendió los terrenos fue Enrique Woodgate o la Compañía Pobladora Argentina. De hecho que hasta 1911, era Woodgate o la Compañía Pobladora Argentina las que eran propietarias de los terrenos y estaban vendiendo todavía terrenos. Y en ese año, déjame render esta idea, y en ese año, en varios pueblos de la línea, si no en todos, yo tengo datos de otros historiadores que me van pasando, le venden todos los derechos de los terrenos que todavía no habían vendido a una empresa inmobiliaria de Córdoba, que se llamaba Astrada, Hermanos y Pérez. Astrada, Hermanos y Pérez todavía tiene terrenos en Isla Verde que no se han vendido. Pero eso fue a partir de 1911 y siguió en otros pueblos de la línea hacia Río Cuarto. O sea que el fundador de Isla Verde es el ferrocarril, nadie en persona, porque no le podemos decir al presidente del ferrocarril, el presidente sabía que iban a hacer una estación. Y a lo mejor la decisión la tomaron en Londres, en el directorio en Londres, pasó por los gerentes o directores de la Argentina, pasó por el Congreso de la Nación, la ley que dio la concesión del ferrocarril, firmó todas las leyes después sancionándolas o promulgándolas el presidente de la Nación. El nombre del pueblo lo firmó el presidente Roca. Por eso el 28 de noviembre de 1901, que fue el día que Roca, siendo presidente en su segundo mandato, que era 1898-1904, el 28 de noviembre de 1901 firma el decreto que le da nombre a las estaciones, refiriéndose por kilómetro. La primera estación no estaba programada, Cañada de Luque. Entonces, el kilómetro tanto era Bebú, kilómetro tanto Los Quirquinchos, que dije al revés, en orden, kilómetro tanto Chañar Ladeado, kilómetro tanto Corral de Busto, 68, kilómetro 88 y Fracción Isla Verde, kilómetro 108 Montemaíz. La primera estación te dije que no estaba, perdóname, no te interrumpo. La primera estación no estaba programada y Escalante tampoco, que se programaron después. O sea, cuando se empezó a hacer la línea, las estaciones ya se hicieron, pero no estaban en el primer programa. Cuando fue avanzando el programa, incorporaron esas dos estaciones. Cuando empezaron a construir la vía, ya estaban programadas esas dos estaciones. Pero en principio, Cañada de Lucre y Médano de las Cañas, que hoy es Escalante, no estaban. Vos me querías decir algo. Sí, en realidad, ahora ya se me fue, pero estaba pensando recién y te iba a preguntar, ¿sabés cómo fue o cuál es el origen del nombre que le dieron a Isla Verde? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Yo te voy a decir, porque si digo todas las versiones que hay, por ahí hasta la gente puede confundirse y tomar una por cierta, y para mí la más cierta es, yo encontré en algún mapa no tan viejo, de 1870, 1880, o sea, no existía la línea férrea, no existía la colonia Valdicera, ni la colonia Estancia Isla Verde, Colonia Isla Verde, ni Artagavecchia, todavía no estaban establecidas esas colonias, pero había un camino. El que sabe mucho de esto, yo siempre me refiero a los que saben, ¿no? El Daniel Martínez Llull de Corral de Busto, un historiador de Corral de Busto, que estudió bastante ese tema. Bueno, vamos por el principio. Había un camino, aparte del camino real, que unía Buenos Aires con Córdoba, y de Córdoba hacia el norte llegaban a Lima, que era la capital del virreinato del Perú. Iban de Córdoba al Alto Perú, que es Bolivia, y del Alto Perú, a Lima. Ese era el camino real. Que se llamaba, había otros caminos reales. El camino real no era un solo. Pasaba por acá. Y pasaba por acá por Cruz Alta y por el Saladillo y bueno, y de ahí conectaba más o menos hasta Casilda y de ahí para Buenos Aires, pasando por cerca de Máximo Paz, por India Muerta, que era un paraje ahí cerca de Máximo Paz, etc. Ese era un camino muy importante, era oficial. Era una huella, no era un camino, no había una Champions para trazar un camino, era una huella que se hizo. Luego se hizo otro camino al sur, digamos desde la línea de Fortines, que había acá al sur defensiva, Fortín Las Tunas, que es más próximo a nosotros, viene acá al sur, hoy sería más o menos Alejo Ledesma, Fortín Zapallar, Fortín Loreto, luego la Carlota, que yo les nombré, como que era el Fortín de la Punta del Sauce, hasta que se llamó Villa Real de la Carlota, casi llegando en 1800. Ahí se hizo otro camino, que era un camino al sur, que yo no sé si tenía mucho nombre, pero algunos se refieren a él como el camino del sur o el camino de afuera.
¿Qué pasa? Que ese camino era más corto para ir a Mendoza, a Cuyo y a Chile, porque el otro camino, ir por el camino real, ir de Buenos Aires a Cruz Alta, de Cruz Alta casi llegar a Villa María, después tenían que ir para el sur e incorporarse a Río Cuarto o a la Carlota. Entonces hacían una vuelta grande. Entonces por el sur, en ese camino más desprotegido, que no había fortines, se hacía más corto el trayecto de Buenos Aires a Cuyo y si se quería pasar a Chile. Ese camino, lo mismo que en Saladillo, en algún momento el virrey, que creo que era el virrey Vértiz, pero no estoy muy seguro, determinó que había que cobrar un peaje. Y lo cobraban, si no me equivoco, en el Saladillo y con toda certeza en el Fortín Las Tunas, o sea, cerca de lo que hoy es Alejo Ledesma. No le llamaban peaje, le llamaban un derecho de paso, un canon. Pero los carreteros, o sea, los conductores de las carretas, iban tropas de carreta, no iba una carreta suelta por el peligro de asalto de los indios, iban tropas de varias carretas, transportando lo que podía entrar a Buenos Aires, lo poco que entraba importado, al interior, a Mendoza, y de Mendoza traerían vino y pasas de uva. Un viaje de varios meses no podían llevar nada perecedero. Los carreteros, digamos, los jefes, los dueños de las caravanas, los dueños de las carretas, no querían pagar ese peaje, ese derecho de paso. Entonces, y se fueron haciendo una huella que se desvió desde Melicué y pasaba, digamos, a unos 2 o 3 kilómetros al norte de Isla Verde aproximadamente, y seguían hacia Montemaíz, después ya inclinaban un poquito al sur, vadeaban el río Saladillo, porque el cuarto ahí ya se llama Saladillo, y seguían rumbo a la Carlota. Y así esquivaban pagar en Las Tunas y pagaban y esquivaban el pago del Saladillo. Ese camino, algunos lo llamaron camino del medio, era un camino como, digamos, un camino ilegal, por decirlo así. Era para evitar los peajes. Poco transitado. Pero pasaban las carretas. Y yo en esos años, esto es una suposición mía, que esos que pasaban le fueron dando nombre porque había que referirse. Bueno, se me rompió la carreta el otro día, ¿dónde se te rompió? Y cerca del Quebracho Cortado, y cerca de, bueno, dice que hay un pueblo que se llamaba Quebracho Herrado, porque a un quebracho le habían clavado una herradura. Y cerca de la laguna, y fueron dando nombre a los parajes, de una u otra manera. Esto es un poco tomado de los pelos lo que digo. Como pareciera que estos carreteros, estas tropas de carretas que pasaban más o menos por ahí por el campo que es de Seiler, o sea, por ese bajo, y después te voy a contar por qué se llama Cruz del Eje ese bajo, le dieron nombres, pero pareciera, esto es una deducción mía, que ellos fueron los que le fueron dando nombre a los parajes, y ahí entre, digamos, de Isla Verde bien al este y de Progreso al sur, habría una laguna que estaba dentro de lo que después fue la estancia Isla Verde, y la laguna tenía un islote, qué sé yo de cuánto era el islote, si era de 10 por 10 metros o de 200 por 200, no sé. Afloraba algo ahí en el medio o en el costado, en algún lugar de esa isla, que era verde, había agua, era verde, y parece, insisto, por tercera vez, parece que eso es el nombre que por estas tropas de carretas que pasaban, le fueron dando. Cuando fundan la estancia Isla Verde, algunos de los dueños de todos los que te nombré, le ponen estancia Isla Verde. Cuando se hace la estación se llama Isla Verde. Pero el pueblo todavía no se llamaba Isla Verde. Si vos mirás decretos de la provincia de 1902, 3, 4, no sé si mucho más, dice, nómbrase un comisario para el pueblo de la estación Isla Verde, a fulano de tal. Pasó tal cosa, nómbrase a un jefe de expedición de guía, de la guía de Hacienda, a fulano de tal para el pueblo de la estación Isla Verde. O sea que el pueblo todavía no era el pueblo Isla Verde, era el pueblo de la estación. Y ustedes también eran estación Isla Verde, como se decía por teléfono. Porque por ahí encontré algún membrete que decía Casa Pérez y Compañía, Valdicera, provincia de Córdoba, estación Isla Verde, Ferrocarril Central Argentino. Ramal, firmado Río Cuarto, porque había que establecer qué ramal era. En la correspondencia o en los envíos de mercadería, había que decir el nombre del pueblo o la estación, que era más importante que el nombre de la estación que el nombre del pueblo, porque a veces había un nombre de la estación y uno del pueblo y predominó el de la estación, por la importancia que tenía el ferrocarril.
había que poner en la correspondencia el nombre del pueblo y poner en qué ramal estaba. Entonces ponían Alberto Bischoff, Isla Verde, Ferrocarril Central Argentino, ramal, Firmat, Río Cuarto. Entonces con eso se identificaba bien el pueblo. Yo me acuerdo en aquella época cuando llegaban paquetes, yo era muy pibe, pero sí decía General Valicera, estación Isla Verde. Claro. Así era. Las cosas que venían, lo que hoy se transporta por camiones en la ruta, en aquel tiempo era ferrocarril. En principio fue todo por ferrocarril, y es más, hay estancias de esta, ahora el norte está para allá, hay estancias de esta zona norte que no tienen que ver con Isla Verde, y sin embargo, se ve que a la correspondencia la recibían en Isla Verde, porque yo he visto salían unas guías comerciales, donde salía de cada pueblo, las guías Kraft, por ejemplo, que yo me consulté desde el año más o menos 1900 a 1960 en la Biblioteca Nacional están, y la fui consultando a todos, sacándole fotos, y te dicen, cuando había intendente, quién era el intendente, quiénes eran los miembros del Consejo Deliberante, el comisario, el cura, el jefe de la estación, y después empieza con los gremios que le llamaban, eran los rubros, decía ponerle con agricultores, fulano, mira, no los nombraba todo porque estaba hecho medio carpintero, fulano, mengano, sutano, herrero, mantequero, quesero, tachero, y las estancias de esta zona, de acá de Valicera para el norte, están identificadas como que corresponden a Isla Verde, pero era con toda certeza porque recibían la correspondencia en Isla Verde, esos estancieros. Imagínate que todavía antes de 1910, 1911 no estaban Pose, Montevideo, entonces, y Riville, entonces o tenían que referirse a Marco Juárez o tenían que referirse a Isla Verde, como ferrocarril, digo, ¿no? Bueno, Alberto, la verdad que es para estar 4 o 5 horas escuchándote hablar, porque nos trae a conocimiento un montón de cosas que si no fuera por tu relato muchas personas no lo sabemos, y creo que esto va a traer un gran interés en nuestra población cuando vea este programa. Seguramente Alberto Bischoff va a tener que volver a estar entre nosotros aquí haciendo otro programa porque tiene mucho conocimiento. Además tenemos que ir ya porque nos prometió que sí, que podemos ir. Hemos pedido permiso para ir a mostrar su museo, que lo vamos a hacer en programas posteriores, o sea, de aquí en adelante, como tenemos propuesto comenzar ya el segundo ciclo, este es el segundo programa, y vamos a agradecer esta llegada aquí a Valicera de Alberto Bischoff, porque nos ha traído un montón de conocimiento y una gran nota. Gracias, Alberto, por esta charla, y estaremos otra vez a lo mejor molestándote por otra cosa. No es molestia, para mí es un placer. Después, ayer cuando hablábamos, digo esto brevemente nomás, que te decía, no podemos hablar de este tema y del otro, y mi señora me apunta, háblale del caballito criollo, que seguramente vos te acordás. Sí, me acuerdo. Pero pasaba por mi campo, bueno, ya será el caballito criollo. O sea, que es un tema también que me tenés que hacer acordar, porque es interesantísimo. Pero tenemos un montón de... Porque las anécdotas que hay del caballito criollo, las historias, son fabulosas porque en este sentido, o sea, yo al hacer así estoy haciendo norte-sur, no había comunicaciones por ferrocarril, entonces si no lo hacía el caballito criollo, no había otra forma de comunicar áreas con Marco Juárez. Claro. Los ferrocarriles siempre van de oeste a este, porque el objetivo era sacar la producción agrícola hacia los ríos, hacia el río Paraná, para exportarla. Entonces están hechos todos en sentido, convergen en Rosario o en Buenos Aires. Y bueno, eso será otro motivo para en otro programa más adelante. Y claro, el caballito criollo, vamos a decir en palabras cortitas nomás, transitaba aún en día de barro, dicen. Era un colectivito chiquito, pero que funcionaba de la mejor manera posible aunque lloviera. Así que bueno, este programa es variedades y valores de un pueblo, y aquí tenemos a un valor de Isla Verde.